conseguí de estas reuniones que se hicieron en las Naciones Unidas discutiendo la importancia del fenómeno OVNI para la humanidad. Ahí vemos varios representantes de las Naciones Unidas. Ahí vemos a J. Allen Hynek. Aquí vemos al representante de Granada, J. Allen Hynek, Jacques Vallée y otra persona ahí, un científico, creo. Aquí vemos, lo estuvimos mostrando en el día de ayer, representante de Guatemala, Granada, J. Allen Hynek atrás. Esto fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí vemos a J. Allen Hynek en esa sesión legislativa de las Naciones Unidas. Aquí está la imagen a color de lo que sucedió allí en 1977. Vamos a dejar esta imagen ahí de fondo mientras vamos leyendo ciertas cosas y cosas que de verdad son muy interesantes. Saludamos a Manuel, muy buenas noches. Saludamos también a Juan Carlos Vilar Rodado. Dice, saludos a todos desde Uruguay. Saludos. Vamos a mostrar aquí el documento de las Naciones Unidas que le mostramos anoche. Pues lo vamos a mostrar otra vez. Ahí vemos el 31 de agosto. Traté de conseguir este documento en español, pero no tuve el chance de encontrarlo, así que lo vamos a presentar en inglés. Conseguí otro documento de diciembre 9 de 1977 que sí está en español. Y aquí podemos ver el documento United Nations General Assembly, 31 de agosto de 1977, documento original en inglés. En la 32nd session, en la sesión número 32, nos dice request, una petición para la inclusión de un ítem para la agenda provisional de la 32 sesión de las Naciones Unidas, el establecimiento de una agencia o departamento de las Naciones Unidas para que realice y coordine y diseminar resultados sobre la investigación con relación a objetos voladores no identificados y fenómenos relacionados. Esta carta, fechada del 25 de agosto de 1977, por el representante permanente de Granada a las Naciones Unidas, dirigida hacia la Secretaría General. Saludamos a Gandinga PR, muy buenas noches. Aquí vemos este representante mencionando de que siguiendo la carta que escribió el primer ministro de Granada el 14 de julio de 1977 sobre la inclusión de un ítem provisional para la investigación del fenómeno OVNI en la Asamblea General. Ahora tengo el honor de continuar en acordancia con 20 de las reglas de procedimiento para la circulación de miembros de estados, una copia de esta carta enviada por el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores en el primer congreso del fenómeno OVNI internacional, que se realizó en Acapulco, México, del 18 al 23 de abril de 1977. Aquí vamos abajo. Dice Mr. Chairman, una firme convicción de que el mundo, por acá, sí, le dio un discurso ahí bien. Vamos a buscarla en español, la que hubo después en español, porque esta es como que bien
complicada para leerla. Voy a buscar esta otra. Mira, esta está más clara. Esta fue el 9 de diciembre de 1977. Naciones Unidas, Asamblea General. El 32º periodo de sesiones, tema 123 del programa, establecimiento de un organismo o un departamento de las Naciones Unidas encargado de realizar y coordinar investigaciones sobre los objetos voladores no identificados y los fenómenos conexos y de difundir los resultados obtenidos. El informe de la Comisión Política Especial, relatora señorita Ruth Dobson de Australia. En una carta, saludos a Jaime, buenas noches, que nos ve de Nueva York. En una carta de fecha del 14 de julio de 1977, el primer ministro de Granada solicitó la inclusión en el programa del 32º periodo de sesiones de un tema titulado Establecimiento de un organismo o un departamento de las Naciones Unidas encargado de realizar y coordinar investigaciones sobre los objetos voladores no identificados y los fenómenos conexos y de difundir los resultados obtenidos. Con su carta, el primer ministro de Granada transmitió un memorando explicativo, un proyecto de resolución, anexo 11, y un apéndice que contenía una resolución aprobada en el primer Congreso Internacional sobre el fenómeno de los OVNI. El proyecto de resolución decía lo siguiente: a la Asamblea General, teniendo presente su compromiso de fomentar la cooperación internacional para solucionar los problemas internacionales. Saludamos a Valdimir Ayala Ortiz, muy buenas noches. Consciente del renovado interés de los pueblos del mundo en los objetos voladores no identificados y los fenómenos conexos que siguen desconcertando a la humanidad, tomando nota de las declaraciones que hizo el primer ministro de Granada en relación con estos desconcertantes fenómenos en los periodos de sesiones 31 y 31, de la Asamblea General y documentos oficiales de la Asamblea General, 30º periodo de sesiones plenarias, tomando nota además del llamamiento que hizo el primer ministro de Granada en los periodos de las sesiones del 30º y 31º de la Asamblea General, para que las Naciones Unidas establecieran un organismo, un departamento encargado de realizar y coordinar investigaciones, vuelvo a repetir lo mismo, y de difundir más extensamente entre las naciones la información y los otros datos acumulados en el plano mundial sobre los objetos voladores no identificados. Reconociendo el interés en las investigaciones sobre los ovnis y la dedicación demostrada por los hombres de ciencia y otras personas que participaron en el primer Congreso Internacional sobre el fenómeno ovni en Acapulco, y el decidido apoyo que dieron todos ellos a las iniciativas ya adoptadas por el primer ministro y el pueblo de Granada, considera conveniente que se establezca con carácter prioritario un organismo o un departamento encargado de realizar y coordinar investigaciones sobre los ovnis. Pide al secretario general que examine este asunto con miras a recomendar a la Asamblea General en su actual periodo de sesiones. Pues fue en 1977, ya iban para el 1978. Una estructura organizativa dentro del sistema de las Naciones Unidas a través de la cual pudiesen lograrse los objetivos expuestos en la forma más eficaz posible. Declara el año 1978 Año Internacional de los Objetos Voladores No Identificados, durante el cual se realizarían las siguientes actividades: establecimiento de un organismo, un departamento que investigaría los ovnis, la celebración en Granada del segundo Congreso Internacional sobre el fenómeno ovni, según se decidió por unanimidad, el primer Congreso Internacional celebrado en Acapulco, la emisión por Granada y las Naciones Unidas, de modo que coincida con la celebración del segundo Congreso Internacional sobre los objetos voladores no identificados, una serie especial de sellos conmemorativos en sus distintos valores. Ahorita creo que vamos a buscar uno de los sellos que ellos tenían sobre el fenómeno OVNI.
En una carta de fecha del 25 de agosto, el representante de Granada transmitió el texto de un discurso pronunciado por el primer ministro de Granada ante el primer Congreso Internacional del Fenómeno OVNI en su quinta sesión plenaria celebrada el 23 de septiembre de 1977. La Asamblea General, por recomendación de la mesa, decidió incluir el tema en su programa y asignarlo como a la Comisión de Política Especial. La Comisión Política Especial examinó el tema en sus sesiones y menciona las fechas. Y dice, habiendo examinado el tema titulado de un organismo deseosa de promover una mayor cooperación internacional para la coordinación, evaluación y difusión de datos sobre todos los aspectos del fenómeno OVNI en beneficio de toda la humanidad, observando que el fenómeno de los OVNI no se relaciona con un solo país o una sola región de la Tierra, sino que es un fenómeno mundial que reviste gran interés para toda la humanidad, teniendo presente que los pueblos del mundo entero tienen cada vez más conciencia del fenómeno OVNI, reconociendo que algunos países están haciendo por su cuenta investigaciones del fenómeno y de sus consecuencias para la humanidad o están empezando a interesarse en ellas, consciente de que los esfuerzos por investigar y comprender el fenómeno de los ovnis podría tener un profundo efecto en el ser humano, tomando nota de la declaración sobre este tema formulado por el representante de Granada el 28 de noviembre de 1977, pide al secretario general de las Naciones Unidas que considere el alcance y los distintos aspectos de este tema y que lleve a cabo para someterlo a la consideración de la Asamblea General en su 33º periodo de sesiones en 1978, un estudio del fenómeno OVNI que incluya lo siguiente: los antecedentes recientes del fenómeno OVNI y su descripción de la situación actual en aquella época, los resultados de estudios y la documentación y otros datos relacionados con este tema, que puedan obtenerse de los archivos de los gobiernos de los Estados miembros, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Comité de Ciencia y Tecnología y otros órganos intergubernamentales. Una reseña de las actividades pasadas y presentes de las Naciones Unidas, los organismos especializados y otros órganos intergubernamentales en relación con este tema, así de los acuerdos internacionales existentes sobre la posibilidad de establecer contacto y comunicación con seres extraterrestres. Saludamos a Edwin Alfonso Sosa, que está en sintonía. Aquí nos dice también una reseña de los aspectos científicos, tecnológicos, económicos, jurídicos, políticos y de otra índole de este tema. Un análisis de los beneficios que podría obtener la humanidad y de los problemas y peligros que podría enfrentar si se establece algún tipo de contacto con seres extraterrestres. Una indicación de las medidas prácticas que se podría fomentar la cooperación internacional para promover la investigación de los ovnis y los posibles contactos con seres extraterrestres inteligentes, según se prevé en el título del tema. Pide asimismo al secretario general de las Naciones Unidas que transmita el texto de la presente resolución a los gobiernos de todos los Estados miembros. Decide incluir en el programa del 33º periodo de sesiones de la Asamblea General un tema titulado Informe del Secretario General sobre el estado actual de las investigaciones sobre los ovnis y los fenómenos conexos. En la 40ª sesión celebrada el 6 de diciembre, el presidente anunció, como resultado de consultas celebradas con representantes de los diversos grupos regionales, parecía que se podía llegar a un acuerdo en cuanto a los términos de proyecto de recomendación de la Asamblea General, que había sido atribuido a los miembros de la comisión como documento de trabajo
indicó que con el acuerdo la comisión consideraría por el proyecto de recomendación contenido en el documento de trabajo quedaba aprobado por consenso. A continuación, el proyecto de recomendación fue aprobado por consenso. En la misma sesión, el representante de Granada hizo una declaración y señaló que no insistiría en que el proyecto de resolución fuese sometido a votación. La recomendación de la Comisión Política Especial. La Comisión Política Especial recomienda a la Asamblea General que apruebe el siguiente proyecto. Aquí hace la petición. Esto es lo único que conseguí en español de lo que sucedió allí en las Naciones Unidas en 1977. Al final de cuentas, no, todo quedó en nada. ¿Sabe? Al parecer hubieron otros países, otros estados miembros que se opusieron a crear este comité internacional de investigación del fenómeno OVNI. Países como Estados Unidos, supongo, China y otros, lo más probable, se opusieron a que todo esto llegara o supiera la verdad del tema OVNI. Y tenía científicos que lo estaban apoyando, que pertenecieron al proyecto Blue Book. O sea, J. Allen Hynek, Jacques Vallée y otros. Y ahí vemos la mesa de reunión. At the UN. Saludamos a Sniper. Muy buenas noches, Sniper. Sí, fue un gran esfuerzo. Porque hubieron, o sea, políticos, hubieron representantes, hubieron científicos, ¿sabes? Empujaron esto, pero les pusieron el pie para que no llegara más allá. Entonces, ahora mismo hay otros esfuerzos internacionales. Pero en esta ocasión no es Granada, sino San Marino. San Marino es uno de los países que está buscando lo mismo que hizo Granada. Vamos a buscar aquí San Marino. The sales subject for the molestation. Espérate, déjame buscar por ahí. UN. Sé que San Marino está interesado en esto y habían presentado un proyecto, una propuesta en las Naciones Unidas. Mira, aquí está. Esto fue el año pasado. Duration Times, el proyecto Titán. San Marino a un paso más cerca de presentar una solicitud histórica ante las Naciones Unidas. Esto fue en el 2022, en enero. Robert Pinotti se reunió con dos jefes de Estado de San Marino para discutir el proyecto Titán, una propuesta que haría que San Marino hiciera una solicitud histórica a las Naciones Unidas para la creación de conferencias periódicas sobre ovnis y UAP bajo sus auspicios. El proyecto Titán fue recibido positivamente por los jefes de Estado que ahora informarán al gobierno de San Marino. El creador del proyecto Titán, Paolo Guisardi, afirmó, me siento razonablemente seguro de un resultado positivo. No sé en qué quedó la decisión oficial de las Naciones Unidas. Nos dice esta semana el Centro Ufológico Nacional de Italia
y la Coalición Internacional para la Investigación Extraterrestre, la ICER, mantuvieron conversaciones positivas con dos jefes de Estado de San Marino conocidos como capitanes regentes. Una propuesta denominada Proyecto Titán, en la que San Marino hará solicitud a las Naciones Unidas. ¿Qué más aquí? La delegación. En la reunión, Pinotti y Casali hicieron una presentación del proyecto Titán. Dice, Pinotti explicó cómo tras la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos del 2022 y su requisito de una oficina de UAP, el estigma que rodea el tema ahora ha sido superado. En otras palabras, si decide seguir adelante, probablemente no habrá obstáculos importantes para San Marino. Pinotti declaró que el proyecto Titán tomaría el relevo de la iniciativa OVNI de Granada en 1978, dirigida por el entonces primer ministro de Granada, Sir Eric Gairy, en la ONU, que finalmente fracasó y contó con la feroz oposición del Reino Unido. Mira, ahí está. El Reino Unido se opuso a esto, a este esfuerzo que hicieron varios científicos, el primer ministro de Granada, fueron feroces en su oposición. El proyecto Titán fue recibido con gran interés por Musoni y Simoncini, quienes ahora informarán al gobierno de la nación, esperando una opinión favorable sobre la propuesta. Si el proyecto Titán llega a buen término, San Marino podría beneficiarse significativamente al término de turismo y prestigio mundial. O sea que las reuniones que se hagan sobre el fenómeno OVNI serían en San Marino. Pero no sé en qué quedó eso. Nos dice Edwin acá, uno de los senadores demócratas más influyentes, el senador Schumer, y el senador republicano Rounds les pasaron su enmienda por la máquina trituradora de la industria aeroespacial. Y lamentablemente. Eso fue lo de Estados Unidos. UAP. Que siempre el que muestra resistencia es el Reino Unido, dice acá. Si San Marino procede, la propuesta se someterá a un examen de discusión preliminar en las Naciones Unidas antes de ser sometida a votación en la Asamblea General. Ahora que Estados Unidos se toma en serio el UAP, existe una posibilidad razonable de que una solicitud de San Marino tenga éxito. Ha habido señales de que Rusia y China también podrían apoyar tal propuesta, especialmente porque los orígenes del proyecto Titán se remontan a un aparente esfuerzo chino anterior. Como informó Tim Macmillan en The Debrief, se rumorea que el único país que muestra resistencia es el Reino Unido, aunque en última instancia puede ceder ante la voluntad de Estados Unidos, su aliado global más importante. Uy, sí, Reino Unido es The Five Eyes Alliance. The Five Eyes Alliance son 5 países anglosajones, es una alianza de 5 países anglosajones que está Reino Unido, Estados Unidos, Australia, creo que Irlanda también y Canadá. Esos 5 países son los Five Eyes Alliance. Y Reino Unido no quiere que esto se discuta. ¿Por qué? ¿Por qué el Reino Unido? ¿Por qué the United Kingdom se opone tan ferozmente a la investigación internacional sobre el fenómeno OVNI? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Saludamos a Jorge Colón. Muy buenas noches. Sí, hay una férrea oposición a que la verdad salga a la luz. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué las Naciones Unidas, el Reino Unido se opone tanto a esto? El Reino Unido. Sí, no, son católicos, exacto, no. Irlanda no forma parte de, mayormente los países anglosajones de tradición protestante. Son Inglaterra, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá.
Está brutal, hermano, que el fenómeno ovni lleva años que estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El tema ahí. Y que hubo un aparente esfuerzo chino antes para discutir el tema. ¿Sabe? Y no volvió a discutirse el tema hasta ahora, con la propuesta de San Marino. O sea, luego de la difusión pública del Pentágono de Estados Unidos, que empezaron como que a abrirse, pero ahora vemos que el tema se está discutiendo nuevamente en las Naciones Unidas. Mire, y quiero mostrar una noticia de lo que mencionó ayer de Francisco Guerreiro, de que llegaron ya los ovnis al Parlamento Europeo. Dice, eurodiputado, esto fue el jueves 8, el eurodiputado exige un programa que estudie los UAP para abordar el problema de la seguridad en el espacio. En abril de 2021, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron un reglamento para crear un nuevo programa espacial de la Unión Europea para los años 2021 al 2027. El reglamento simplificó el marco jurídico y el sistema de gobernanza de la Unión Europea y normalizó el marco de seguridad, proporcionando una mayor conciencia de la situación en el espacio y la supervisión de los peligros espaciales. Sí, precisamente en este último hito, el peligro en el espacio, donde el parlamentario europeo portugués Francisco Guerreiro, del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, puso el acento en su intervención el pasado 5 de febrero, introduciendo una clave inesperada, UAP, fenómenos anómalos no identificados por sus siglas en inglés. El discurso de Guerreiro es el siguiente. Francisco Guerreiro. El señor presidente, querido comisionado, disculpe un momento, que pasa una motora por ahí. Ahí está. El discurso de Francisco Guerreiro. Señor presidente, querido comisario, la Comisión Europea está ultimando actualmente su próxima propuesta de ley espacial de la UE. Esta importante iniciativa prevé regulaciones comunales para abordar la seguridad, la resiliencia y la sostenibilidad de las actividades y operaciones espaciales. La Unión Europea no dispone de un sistema armonizado y científico para informar sobre fenómenos anómalos no identificados. Sin embargo, en el pilar de seguridad hay un vacío que es necesario colmar. Actualmente, la Unión Europea no cuenta con un sistema armonizado y científico para informar de fenómenos anómalos no identificados. Este tema, que debe ser serio, debe abordarse y está siendo abordado con la mayor importancia en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la recopilación y análisis de datos sobre las actividades de UAP en el espacio, en ubicaciones civiles y militares, se considera una prioridad de seguridad nacional. Esta preocupación por la seguridad también llevó a la creación de un programa de investigación espacial dentro de la NASA. Por tanto, es fundamental que la Comisión de la Unión Europea incluya la Ley Espacial Europea, un programa para recopilar datos sobre nuevos UAP, así como un organismo científico para analizar estos eventos de forma transparente y pública. Ahí vemos la foto del diputado europeo Francisco Guerreiro.